El punto está en que, si bien es cierto, hasta ahora, en el fondo, hasta ahora lo que yo he hecho es solo, es decir, el rol que juega la palabra de Dios transmitida en el texto bíblico en la comunidad eclesiástica, cómo ese rol está supeditado a la tradición y está supeditado a la lectura de la iglesia. Que el magisterio no está por encima de la iglesia, ni por encima de la Biblia, mucho menos. La iglesia, el magisterio, sirve la palabra de Dios, está al servicio de la palabra de Dios, no está sobre ella. A esto yo añadí tranquilamente, y como ustedes lo recuerdan, así por bruto material, tenemos una especie de 71, 72 libros que salieron de algún lugar que no sabemos de dónde, porque lo que tenemos son las copias de las copias de las copias de las copias, no tenemos un solo original. No tenemos un libro firmado más que probablemente, y eso muy probablemente, el Evangelio según San Lucas, muy probablemente el Siráside también, pero eso probablemente. O sea, los originales, por el paso del tiempo, por el material en el que fueron escritos, etcétera, no existen, no existen. Pero existen versiones muy fieles, probablemente el original, que nosotros hemos conservado en diferentes códices: el Códice Vaticano, el Códice Alepo, el Códice Niceano y el Códice conocido como de San Petersburgo, que son los cuatro códices más importantes, a donde puede ir uno al original. Sí, por original se entiende la versión más antigua. A eso hay que añadir algunos escritos extrabíblicos como Qumran y como algunos otros documentos que han sido considerados como apócrifos: el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Tomás, como muchos otros más, ¿no? Ante esta precariedad de la materia del texto, nosotros nos preguntamos entonces de hasta qué punto la lectura de la palabra de Dios en la iglesia está garantizada como verdadera. Y entonces, cuando yo toqué el problema de la famosa inerrancia bíblica y la inspiración de la Biblia. Todo esto para aclararnos que la Biblia sí tiene errores, que no es lo mismo ser inerrante, no tener errores, a ser inspirada. Esta confusión de inerrancia y de inspiración es muy importante. En el caso de la Biblia está inspirada, ¿verdad? Por eso tienen a Dios por autor, aunque Él no es el agiógrafo. Dios no escribió nada. Él es el autor, como es el autor de la creación, como es el autor de la vida, como es el autor de todo. En ese sentido, es la primera causa. Pero esta primera causa actúa a través de los escritores humanos, como hemos dicho, que son verdaderos sectores humanos, en los cuales hay que tener en cuenta su edad, su cultura, su carácter, su formación, su manera de pensar, etcétera. Sin tener en cuenta eso, nosotros cometemos un error. Por eso yo hacía tanto alusión al Concilio Vaticano II en la encíclica sobre la revelación, la Dei Verbum, donde insiste mucho, ¿verdad?, en que Dios tomó por autores a hombres con su cultura, con su lenguaje, con su manera de ser, y que por eso, para entender la Biblia hay que entender lo mejor la lengua, lo mejor tener una buena traducción de la palabra, y muy importante comprender la manera como los autores escribieron lo que quisieron escribir, y tratar de entender que la Biblia se lee en la iglesia. Por eso recuerdo los famosos criterios de interpretación que el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 10, 11 y 12 insisten, ¿verdad? Que para leer la Biblia hay que leerla en la totalidad y en la unidad de la escritura. No se lee por partes. No es el tipo de aquí dice que no se lee una perífrasis o una perícopa separada del contexto de todo. Segundo, se tiene que leer respetando la forma y la cultura del pueblo en donde se escribió.
Por eso implica el conocimiento del contexto donde fue escrita. Tercera, debe de ser leída la Biblia en el mismo espíritu con el que se escribió. Entendemos que la Biblia se inscribió como un mensaje de salvación, entonces no puede ser leída con una intención de condenación, por ejemplo, ¿no? Se debe de leer con el mismo espíritu con el que fue escrita, así como con la totalidad de la escritura y respetando los autores humanos que la escribieron. Por eso, el cuarto, el Concilio Vaticano II recomienda altamente que los textos sean entendidos en sus géneros literarios con el que fueron escritos, sus formas de pensar. Por eso, yo les hice alusión la vez pasada a que de ahí surgieron, de esta base surgen las diferentes metodologías, ¿no? La metodología que va a la primera parte que decíamos, a la reconstrucción del origen de los textos, la metodología diacrónica o histórico-crítica, que pretende llegar al texto original lo más que pueda, tratando de escarbar a lo que tengamos como historia para dar con lo que más probablemente en el método histórico crítico nos puede ofrecer. Después está la metodología sincrónica, en donde no intenta recuperar el proceso histórico de formación de un texto, sino leer el texto tal y como quedó, como está terminado. Y ahí entonces está estudiar la redacción del texto, la Redaktionsgeschichte, estudiar el género literario de los textos, la Formgeschichte, la historia de las formas, la historia de la redacción, o finalmente, como algunos hacemos, estudiar la manera en que el texto está articulado para provocar en el lector algo, pragmática. Eso es la pragmática, ¿no? Si lo primero es la sintáctica, la segunda es la semántica, esto es la pragmática, ¿no? Son los tres niveles de todos los textos del mundo se pueden leer. Un texto se lee en esos tres niveles siempre, ¿no? Por ejemplo, un texto que tenga yo aquí a la vista, esta tontería que dice de Sheriff's Software. Ese texto yo lo puedo entender, uno, desde la sintáctica. Sheriff's, eso es un adjetivo superlativo de sharp. Software. Eso es un sustantivo americano de la palabra software. Ok, eso es sintáctica. Eso es importante hacerlo. Semántica. Ah, bueno, ¿qué quiere decir? No solo qué es esa palabra, sino qué quiere decir. Bueno, entonces aquí hay un contenido, el contenido de que está diciendo que es lo más picante, lo más fuerte, lo más elevado de un software. Ok, pero ¿por qué pusieron la palabra en amarillo? Y Sheriff's lo pusieron también en la primera página, a la primera altura. ¿Qué intentaron provocar en la lectura que yo estoy haciendo, aparte del contenido y de la sintáctica? Lo que quieren es que yo, además de ver las otras letras de esta revista, yo vea que eso es lo más importante de esta revista. Que lo que yo voy a encontrar en esta revista es eso. Entonces, lo primero es la sintáctica. ¿Qué es? Lo segundo es la semántica. ¿Qué dice? Lo tercero es la pragmática. ¿Qué pretende hacer el texto? Estos tres niveles en cualquier cosa, también en los evangelios, también en la Biblia, hay que tenerlos siempre presentes. El error más grave de algunos es hacer solo la sintáctica o solo la semántica y olvidar la pragmática, que finalmente todos los textos se escribieron con una intención. Todos los textos del universo se escriben con una intención. No son solamente informativos, pretenden una reacción, son reactivos, tienen mecanismos para que el lector se interese por ellos. Esos mecanismos están inherentes a los textos bíblicos también, entonces esas metodologías son o forman parte de un análisis pragmalingüístico, como yo lo llamo. Ahora bien, a esos análisis, la tradición de la Iglesia y el Concilio Vaticano II y después todavía los documentos posteriores sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia han dejado muy claro que con estas perspectivas histórico y sincrónicas,
con estas perspectivas también podemos acercarnos. No le llaman métodos, esos no son métodos, estos sí son los métodos diacrónicos y los métodos sincrónicos. Pero puede haber unos acercamientos con estos métodos desde una perspectiva u otra. El acercamiento feminista de la Biblia, el acercamiento de la liberación en la Biblia, el acercamiento sociológico de la Biblia, el acercamiento psicoanalítico de la Biblia, psiquiátrico de la Biblia o de psicología profunda, simbólica de la Biblia. Son formas como nos acercamos. Es decir, yo usando la metodología tanto histórico como sincrónica, puedo acercarme desde la perspectiva, por ejemplo, pensar, es que la mujer en el siglo primero en el cristianismo era bla, 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 y ahí donde dice así, podría haberse leído a Sala, yo le doy un acercamiento feminista, eso es posible. El punto siempre ha estado, es hasta qué nivel los acercamientos no deben de prescindir de las metodologías, porque a veces un acercamiento un tanto ideológico lee un texto y dice uno, pues está bonito, pero eso no lo permite el texto históricamente. Eso no lo permite el texto desde el punto de vista del contenido, del sintagma, de la semántica, no lo permite. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? El acercamiento un poco o un mucho, como yo lo llamo, el acercamiento liberacionista de algunos teólogos latinoamericanos que afirmaban cosas como esta. Es que Jesús tuvo una actitud totalmente a favor del pobre y en contra del rico. Ese acercamiento está bonito, pero no se sustenta. O sea, desde el punto de vista histórico crítico no es verdad, porque los métodos histórico críticos nos dicen también que Jesús tuvo un trato muy cercano con personas de bastante dinero. Entonces no podemos, que Jesús no estuvo en contra del dinero, sino de la riqueza. Jesús no condena el dinero, condena la riqueza, que es diferente. Desde el punto de vista semántico, aún menos todavía, ¿verdad? Aún menos todavía, porque cuando dices tú, pues sí, es que Jesús dice que un ojo de una aguja es un camello, no puede pasar por allí, como un rico no puede entrar al reino. A ver, cálmate, porque desde la perspectiva simbólica, sintáctica, esa comparativa entre la aguja y el camello no quiere decir literalmente lo que estás diciendo. No quiere decir que sea imposible para un rico salvarse. Quiere decir que en algunos casos es como si fuera eso posible, pero no dice, no hay una forma totalmente, vamos a decir, excluyente, no lo hay. Entonces, eso es lo que digo, a veces unos acercamientos liberacionistas, otros de otros tipos, se acercan a la Biblia con una preconcepción ya y se la pasan al texto y quieren que el texto les diga eso. Pero por eso los métodos histórico-críticos y los métodos diacrónicos tienen mecanismos para ver, tampoco pues, se puede inventar, tampoco se puede inventar. Es muy cierto que tus ideas son bonitas, pero en el caso de estos textos no se aplica. A lo mejor se puede aplicar en otros, pero en estos textos no se aplica. El otro problema que puede suceder también en el análisis de la Biblia es que los métodos sean tan neutrales, los histórico-críticos como sincrónicos, que sean metodologías tan neutrales y objetivas que no tengan acercamientos, ¿verdad? Que no tengan acercamientos, es decir, como que no tienen conclusiones. O sea, muy bien, entonces en el año tal persona hizo esto y dijo esto en tal parte de la Biblia está escrito, perfecto. ¿Y qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Tampoco se puede quedar uno en eso. O decir, esta palabra significa esto, esta palabra significa aquello, en el contexto de esta época significa esto. O sea, también explicar todo, pero sin mayor noticia, sin mayor buena nueva, sin mayor acercamiento. ¿Qué le dice a una mujer esto hoy? ¿Qué le dice a un pobre hoy? ¿Qué le dice? Pero es que Jesús no está hablando de eso, pues aunque no lo esté diciendo en ese momento, pero hoy, ¿qué lo dice? Entonces, los acercamientos
que son ya las hermenéuticas, las actualizaciones de la palabra de Dios, van más o menos como reguladas por los métodos, pero los métodos vienen también a ser terminados con la hermenéutica. No pueden quedarse así solamente en descubrir 59,000 adjetivos, 40,000 verbos y está bonito, pero eso no es la palabra de Dios. Bien, una vez que está eso, todo eso claro, yo les voy a proponer, aunque sea de una manera un tanto sucinta, porque después va a ser el chilladero, porque los que no están ahorita van a chillar, porque no se va a poder entender, créanlo, no se va a poder entender por más, ¿cómo se llama? Por más notitas que reciban o cosas de esas. Yo les voy a proponer hoy lo que es la teoría pragmalingüística, específicamente lo que yo considero la metodología más completa de acercamiento a un texto, cualquiera que sea. También los bíblicos, también los bíblicos. Para mí, esto es el producto de muchos siglos, son siglos de historia, siglos de reflexión sobre el lenguaje, desde Ferdinand de Saussure hasta Paul Ricoeur, por ejemplo, de este siglo, que más o menos construyeron esta metodología o hemos ido mejorándola todos, entre todos hemos ido tratando más o menos arriesgarla a que llegue a una manera más integral, que no excluya ninguna de las metodologías, ninguno de los acercamientos. Bien, ok, entonces la primera base es la siguiente. Voy a compartir la pantalla. Bien, desde luego, esto es lo que se llama en su origen, el origen de esto, bueno, el origen, la forma definitiva que le dio Martin Heidegger a esto lo llamó él el círculo hermenéutico. Es como la estructura del sentido de un texto llega a ser significativa para alguien. Cómo un texto llega a decir algo para que alguien reciba algo. Esto parte de una cosa elemental, que a veces olvidamos todos. Esa cosa elemental es que cuando uno habla, no solo dice cosas, no solo dice cosas. El lenguaje no es solamente informativo, ningún lenguaje es informativo, aunque sea el de las noticias, ni ese es informativo. El lenguaje pretende no solo informar, sino formar una conducta, obtener una respuesta. Por eso, por más oscuro que sea un lenguaje, eh, e incluso el lenguaje que nadie entienda, provoca una respuesta. ¿Qué chingados dijo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiso decir? No se entiende nada. Esa es una respuesta. Esa es una respuesta. Y parece que hay seres humanos que se esfuerzan por obtener esas respuestas, ¿eh? En los últimos años, menos con Francisco, pero en los últimos años la Iglesia Católica fue especialista de este lenguaje, en donde hablaba de problemas que a nadie le importaban y andaba respondiendo preguntas que nadie se planteaba. Entonces, pues sí, la reacción que tenía el lector es decir, ¿de qué están hablando? ¿Todavía andan en eso? ¿Para qué se preocupan por eso si a nadie le interesa? Porque teníamos un lenguaje que pertenecía no solo a otra cultura, sino a una forma de expresión meramente informativa. La Iglesia Católica les informa que es pecado el aborto. Iglesia Católica les informa que es pecado usar el condón. La Iglesia Católica les preocupa, o sea, era como un lenguaje informativo. Y muchos tarados, bueno, perdón, muchos fieles católicos están igual hasta la fecha. ¿Qué dice la Iglesia de esto, padre? ¿Qué dice la iglesia de aquello? ¿Qué dice? Bueno, pues ¿qué es información esto o qué? El problema no es la información. El problema es la reacción que provocamos cuando decimos algo. Por eso, un lenguaje no solamente es informativo, además es formativo.
forma la cabeza de la persona que lo recibe y le provoca una reacción. Es reactivo. Son los tres niveles, otra vez: sintáctico, semántico y pragmático. Informa, dice y provoca una reacción. Ok. Una vez dicho esto, esto más o menos se explica así. Hay que partir siempre de que el lector, el que recibe un texto, puede decirle lector, dígale receptor, ¿eh? De entrada, sugiero que amarremos el asunto. Un texto es toda unidad de sentido. Un texto no es necesariamente un texto escrito. Puede ser un texto oral, puede ser un texto musical, puede ser un dibujo, puede ser un golpe, puede ser una partitura musical, puede ser unas luces. Todo lo que dice algo. Y como todo dice algo, el texto en realidad es el ser, es la totalidad. Todo lo que hay dice algo. Todo lo que hay dice algo. Yo les pongo un ejemplo que yo ponía mucho en la Facultad de Filosofía en mis primeros años de profesor, cuando los alumnos se extrañaban de que yo les decía, miren, esta mesa también habla. Y dicen, no, no, ¿cómo va a hablar? Sí, mira, y yo pasaba y mira, la mesa me dice, no pases, güey, no se puede, estoy aquí, no pases. Nada más que no lo oigo hablar como yo hablo, pero la mesa me está diciendo, no pases, no se puede, estoy aquí. La mesa también habla, también tiene, es un texto, también tiene un lenguaje. Lo que pasa es que la gente confunde el lenguaje con idioma, pero no es lo mismo. El idioma es la forma como hablamos los seres humanos, pero las cosas, la realidad, los pájaros, las nubes, el suelo, la tierra, el sol, el aire, la lluvia, el frío, el calor, el rojo, el verde, el amarillo, lo estridente, lo musicalmente bello, lo horriblemente musical, todo habla, todo es una unidad de sentido, todo es un texto. Y para que uno reciba un texto, uno precomprende ya algo. Siempre hay un horizonte de precomprensión. Esto es uno de los descubrimientos más hermosos que Martín Heidegger le ofreció a la humanidad, que ya Tomás de Aquino de alguna forma lo había dicho, pero no le importó mucho y por eso no lo explotó. Que nadie está en blanco cuando aprende algo. Esto que por años y años los griegos le metieron en la cabeza a las personas y que mucho la Edad Media lo trabajó también, fuera de después Agustín, Tomás de Aquino y otros modificaron esta manera. Porque los griegos, sobre todo Aristóteles, habían dicho que la mente era una tabula rasa, ¿no? Una pizarra blanca en donde se iban escribiendo las cosas. Entonces, como diciendo, partía de cero, ¿no? Uno parte de cero, cuando nace no tiene nada, uno le van poniendo cositas, eso es la tabula rasa, ¿no? La pizarra blanca. Pero no es verdad, no es verdad. Porque uno para entender algo, ya entendió algo antes. Nadie es ignorante total. Yo no eso estoy diciendo. Heidegger tenía un ejemplo muy interesante. Él decía, por ejemplo, cuando alguien dice que Dios no existe, sabe algo de Dios, que no existe, sabe algo. Entonces, sí existe, sino ¿para qué lo niega? ¿Para qué lo niega? Si no existe. Y cuando nosotros intentamos preguntar algo, no es porque no sepamos, sino porque sabemos algo. Una pregunta nunca parte de la ignorancia absoluta. Por lo menos cuando pregunto sé algo que puedo preguntar, que hay algo preguntable. Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Ah, bueno, pero sí sabes algo, ¿verdad? Que no sabes, pero sí sabes algo. De que sabes, sabes, sabes algo. Y ese presaber, esa precomprensión es la que hace posible la pregunta precisamente. Yo es porque sé algo, poco o mucho, que puedo preguntar algo.
Sé que pregunto, sé que existe la pregunta, sé que puedo preguntar, sé que la cosa es preguntable. Si no, no lo estaría haciendo. Entonces, partamos de allí, de que cualquier cosa que va a recibir un ser humano, la recibe en un horizonte de su precomprensión. Esa precomprensión está hecha por el carácter, por la historia que tiene la persona, por la cultura que tiene la persona, por la mamá que tuvo la persona, por la historia de violaciones que tuvo la persona, por la forma como le pegaron cuando estaba chiquita. Todo es una precomprensión. Todo lo que va a recibir lo recibe en un horizonte de precomprensión. Por eso, el sujeto que habla, el sujeto que habla, el sujeto que habla es un sujeto que está situado en un tiempo. Esto es muy importante. ¿Cuándo habla el sujeto? Y, y el que escucha. ¿Cuándo escucha? ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque están llegando tarde porque creen que todavía es una hora después. Eh, Otra cosa, ¿dónde habla? Las condiciones más importantes de un discurso son esas, justamente. Espacio-tiempo. Todo texto se produce en un ahora y en un dónde. Si eso no se tiene en cuenta, la precomprensión seguramente comprenderá menos. Sí, porque no es lo mismo que hable una persona hace 2000 años a que hable hace 50. No es lo mismo una persona que escucha con audífonos, con traductor, a una persona que escucha cuando no se sabe leer ni escribir. No es lo mismo tampoco que se hable, esto lo decía Leonardo Boff, no se habla igual en Suiza que en Perú. Claro, no sé, claro que no se habla igual. Claro que no se habla igual. La palabra dinero suena diferente. La palabra hambre suena diferente en Suiza que en Perú. Entonces, todas esas cosas tienen que tener en cuenta para tener un control bien suficiente de la precomprensión. El texto. El texto puede ser oral, escrito, dibujado, cantado, filmado, en computadora, en Zoom, en televisión, como ahorita, ¿no? Lo que ustedes están teniendo ahorita es un texto finalmente, ¿no? Con dibujitos y todo lo que quieran, pero es un texto, pero es un texto. Después viene que el que lo recibe también está situado en un tiempo y en un dónde, y en un cómo escucha. Les decía, no es lo mismo escuchar como Pedro escuchó a Jesús o como Pablo escuchó que dijeron que Jesús dijo, a lo que dice Tomás de Aquino en el siglo XIII, que dice Agustín, que dijo Jerónimo, que dijo el traductor de la Biblia, quién sabe cuál, y que dijo este Antístenes, y que lo tradujeron, y luego lo pasaron al siriaco, y del siriaco pasó al latín, y luego dice Agustín que dice eso. No es lo mismo. No es lo mismo, peor todavía. Escuchar el texto ya leído en una grabación, la Biblia en audio, no es lo mismo. No es lo mismo. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo también pertenezco a ese grupo de personas que piensan que es un error dar hojas en la misa con las lecturas, porque la palabra de Dios debe de ser viva, debe de ser hablada de sujeto a sujeto. Cuando la palabra no es así, la palabra pierde su fuerza porque tú la estás leyendo, estás oyéndote tus ojos, estás viendo tus líneas, estás viendo tus letras. Entonces, eso realmente hasta distrae de la palabra.
Más cuando las hojitas famosas que les dan tienen dibujitos y pececitos y avisos de la parroquia y tontería y media, ¿no? O sea, eso no es litúrgicamente muy recomendable. De hecho, lo han dicho los obispos también, que no es recomendable hacer eso. Una de las cosas más chistosas es esa, ¿verdad? Que en lugar de hacerle caso a la palabra que es proclamada viva, se le haga caso a unas hojas que están escritas allí. Eso, insisto, ¿verdad? No es lo mismo escucharlo de forma directa a escucharlo repetidamente. Ok, eso es desde esa perspectiva. Ahora bien, desde la siguiente perspectiva que hay que tener en cuenta es la siguiente. El campo de la relación de sentido para la hermenéutica en los textos bíblicos. Lo que voy a hacer ahora es aplicar esto que dije que es la teoría general, ¿no? Eso que les he dicho hasta ahora es la teoría general. Lo voy a aplicar ahora a, a la Biblia. Miren, si bien es cierto que toda comunicación de un texto pasa por una precomprensión, lo que habíamos dicho antes, si por ejemplo, lo vuelvo a decir con un ejemplo más burdo, si en este momento voy a recibir el texto de la Sinfonía Turca de Beethoven en su introito de la marcha, yo tengo que tener algo previo a eso. Aunque yo no tenga ni idea de quién es Beethoven, ni de música siquiera, ni en mi vida haya leído la partitura de la marcha en cuestión, por lo menos tengo que saber algo. Que oigo, chingado, por lo menos que oigo, ¿no? Que puedo oír. Y que eso que me van a enseñar, que me van a dar, es algo que se escucha. Si no, ¿para qué paro el oído? O sea, no estoy tonto, no estoy tonto tampoco. Por lo menos ante la sinfonía, ante la marcha turca de Beethoven, por lo menos sé algo, que yo la puedo oír y que ella se deja oír. O sea, no estoy en ceros, no estoy en ceros. Ya luego, si además, porque yo de chiquito y el Chavo del Ocho, ching, pues me la sé. Es el del Chavo del Ocho, porque el Chavo del Ocho la usaba en su programa ese, ¿no? Entonces no soy tan tonto. Sí sé que oigo, sé que se puede oír y sé que ya la oí algún día, porque en un programa de chiquito salía algo muy parecido. Entonces no soy un imbécil. Entonces, eso también, cuando yo me acerco a la Biblia, yo no soy un imbécil. Yo ya sé algo, por lo menos que lo básico, que me interesa, sino para qué la abro. ¿Para bien o para mal? Que me interese para destruirla, que me interese para aprenderla, que me interese para amarla, que me interese para burlarme de ella o lo que sea, por lo menos hay un interés compartido. De ahí partimos. Mal que bien es otro asunto. Aquí no es clase de moral. Por eso, el sujeto emisor, voy a aplicar lo otro, lo voy a aplicar ahora. El sujeto emisor. Dios habla a través de hombres. ¿Te acuerdan que hace rato decíamos, hay que saber cuándo, quién, dónde habla, dónde se habla, de dónde viene el texto? Entonces, hay un sujeto. Decimos que es Dios, pero como Dios no habla de tú a tú, pues habla a través de hombres en diversas épocas, en diversas historias, en muchos lugares. Porque la Biblia no tiene lugar, tiene muchos lugares, el Oriente Próximo, etcétera. Y luego más, como ya sabemos, ven, estoy aplicando a lo que ya sabíamos, como yo no tengo el original, pues yo tengo una traducción, ¿verdad? Entonces, bueno, es una traducción porque no sé arameo, hebreo ni griego, pero bueno, pues yo sé que dicen que esos que yo no sé están bien puestos en esta Biblia que está en mi lengua. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que tener, lo que tengo antes, la comprensión previa, ¿no? Ven, ahora igual, el texto es la Biblia escrita. El texto es la Biblia escrita, porque la palabra de Dios no la tenemos eh, como nosotros tenemos la palabra humana. ¿No? Ni el autor sagrado oyó a Dios hablar, ¿eh?
O ya esto lo hablé cuando hablé de la noción de inspiración, ¿no? Esto no es que Dios le haya hablado a ver, fíjate tú, a ver, escríbele así, no, eso del dictado no es posible, o sea, es la historia de los hombres, de su cultura en la que Dios habla, ¿verdad? Por eso la Biblia escrita tiene detrás una tradición oral. Nosotros sabemos que tenemos una Biblia escrita, pero sabemos que antes de que estuviera escrita, esa Biblia estaba hablada, era una tradición oral. Entonces, ahora el que la recibe. Siglo XXI, otras lenguas, Alemania, México, en un texto que es la Biblia latinoamericana, la Biblia de América, la Biblia del peregrino, la Biblia de Jerusalén, en español, en alemán, en inglés, en francés. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para cuando uno va a enfrentar un texto, poder dejar hablar el texto. Sin estos mecanismos, uno no deja hablar el texto. Uno le está diciendo al texto lo que uno que quiere que diga. Y ese es el fenómeno más común, es el fenómeno más común. Díganme ustedes a todos los frustrados, esos traumatizados con el problema del divorcio, que hacen que el texto bíblico digan lo que ellos dicen, no lo que el texto bíblico dice. Jesús dijo que no se puede divorciar. Ah, chingado. Sí, dice en el Evangelio según San Mateo, que si un hombre no le da a su mujer un certificado de divorcio y la mujer se mete con otro, comete adulterio. Ah, mira tú qué valiente. Y ya situaste el texto en su lugar de contexto, en su origen, quién lo escribió, dónde lo escribió, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Del matrimonio? ¿O está hablando de la ley del levirato judío, que es muy diferente? O sea, pero esa proyección sobre el texto de nuestros traumas, eso por eso el acercamiento psicoanalítico de psicología profunda, yo lo practico mucho porque uno se encuentra verdaderamente con que las personas ya tienen la lectura de la Biblia a su gusto y la proyectan en el texto y sacan sus traumas y sus problemas o sus ganas de que las cosas sean como ellos dicen para hacer a Jesús decir cosas que a él ya le pasaron por la cabeza, que a él ni le pasaron por la cabeza, honestamente, que ni por la cabeza le pasaron. Pero eso es así. Es una triste historia de cómo la palabra de Dios se ha ido echando a perder, vamos a decirlo así, echando a perder literalmente se dice así, porque tú no la dejas hablar. Hay un libro muy interesante de un profesor francés, Christian Ducoq, que se llama Liberar la palabra y donde dice de esto, ¿no? Donde él comenta cómo los mecanismos que hemos ido creando para leer la Biblia nos hace oírnos más a nosotros que a la palabra de Dios, lamentablemente. Porque vamos a la palabra con un conjunto de ganas de proyectarnos en ella, que entonces pues, ya ni nos importa lo que diga la palabra de Dios, lo que nos importa es lo que nosotros queremos escuchar que dice ella. Bien, termino por esto ahora con lo siguiente. Miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a decirlo así, es una segunda o tercera aplicación a esto que estoy diciendo. La metodología exegética tendría entonces que tener en cuenta lo primero. Para analizar un texto cualquiera que sea, también el de la Biblia, lo primero que tenemos es que leer el texto tantas veces posibles como para dominarlo. Y ya insisto, esto vale para todos los textos. Si usted quiere conocer la marcha turca de Beethoven, no la va a escuchar una vez, ¿eh? No la va a escuchar una vez. Tiene que escucharla hasta que se la sepa por corazón, como dicen los franceses. No digo que la memorice, sino digo eso que uno sabe cuando sabe uno desde dentro de las cosas. Por eso los franceses dicen saber por corazón, ¿no? Más que por razón. Más que por razón, por saber por corazón. Gustar la cosa, saber la cosa. Así se tiene que hacer con todos los libros. Con todos los libros. Mire, ¿no sabe usted lo hermoso que es, por ejemplo, cuando usted agarra un libro y oye una cosa como esto? La riqueza incapacita para el seguimiento y que sin saber sepa quién lo dijo, porque ya sabes cómo escribe José Luis Castillo, porque ya sabes cómo escribe.
Cuando tú escribes, cuando tú lees a alguien que dice, por ejemplo, interesante, yo seguramente ustedes lo han sabido, ¿no? Como cuando alguien dice, ustedes han dicho, han oído que les dijeron, ojo por ojo, pero diente por diente, pero yo les digo, ese es Mateo, a fuerzas, me la juego porque es Mateo. Porque ya lo leí tantas veces que ya me conozco cómo juega el autor, cómo juega el señor que lo hizo. Como también, por ejemplo, es muy fácil decir, cuando oyes una cosa como, y estábamos en la casa de Pedro, y llamaron a Jesús porque la hermana de Pedro, la mamá de Pedro estaba enfermo, y Jesús se encaminó a la casa, y Jesús llegó, y Jesús dijo, ese es ese es Marcos, que no sabía escribir, hombre, ese es Marcos, no sabía escribir. Repite cada tres palabras la palabra cae, y pasó esto, y pasó aquello. Probablemente porque es más cerca a la realidad que cualquier otro, ¿eh? Probablemente porque es más cerca. Lo platica por eso en plural. Y fuimos, y estábamos él habla en plural, y estábamos así. No, probablemente por eso decimos que es el texto que estuvo más cerca de lo que pasó. Como también cuando por escuchamos textos del tipo, mujer, ¿qué necesitas? Es que mira que mi hijo está enfermo, pero mira, mujer, es necesario darle de comer primero a los hijos y luego les damos a los perritos. Sí, pero también ese es Lucas. Ese es Lucas. Por eso el padre Cárdenas escribió un libro que se llama Ternura de Dios, Ternura de Mujer. Comentario del Evangelio según San Lucas. Claro que sí, ese es Lucas. Inmediatamente se da el Jesús de Lucas, es fácil de darse cuenta. Como cuando dice, y la palabra se hizo carne. Yo soy la palabra, yo soy la vida, yo soy la luz. ¡Újule! Ese es Juan. Ese es Juan. Jesusote que se siente el Juan Camaney, ese es Juan. Sí, y llega uno al dominio de los textos que uno tiene que llegar a eso, de haberlos leído, de haberlos releído, de haberlos gustado, que uno sepa manipular el texto. Sin esto, antes no hay que seguir analizando un texto. Sin esto, no hay que seguirlo analizando. Porque si, no se tiene dominio del texto todavía. Es como mi mamá cuando me decía que cuando iba a la escuela, primero lee y otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez hasta que te la aprendas bien. Y así. Y hasta ahora no se me olvida lo que leí. Por eso, cuando está en eso, vienen las primeras. Tema. ¿De qué trata? Tema. Y lamentablemente, las Biblias que tenemos ya no nos permiten hacerlo porque ya les pusieron el título, que es el tema, aunque a veces está mal puesto. Si usted lee 20,000 veces, 20,000 veces, por ejemplo, el capítulo 15 de Lucas, usted lo lee 20,000 veces. Un padre tenía dos hijos, el hijo más grande le dijo, padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió la herencia, luego se fue, se gastó el dinero, luego ya tenía pasado hambre y quería comerse las algarrobas que le daban a los puercos, y dijo, volveré a la casa de mi padre, voy a decirle pecado. La historia del hijo pródigo. Ok. Si usted dice, ¿de qué se trata el texto? Y usted me responde como la mayor parte de las Biblias lo hacen. El tema es el hijo pródigo. Falso. El personaje principal no es el hijo pródigo, es el padre bueno. Si quiere dar un tema, un título, diga el padre bueno recibe al hijo malo. El problema es que el que se le ocurrió hacer esas traducciones le puso ese título. Pero eso pasa con muchos otros, eso pasa mucho con otros. En días pasados pasó con el caso de Lázaro también, que dice, bueno, pues es que no es la resurrección de Lázaro propiamente lo que está en juego ahí, es otra cosa. Pero ok, tema, contexto. Hay que saber en qué contexto pasó. No hay que decir, por ejemplo, lo que dije hace rato, que Jesús dijo que no se podían divorciar. A ver, ¿en qué contexto lo está diciendo Jesús? Jesús no está hablando de los sacramentos de la Iglesia Católica porque ni lo conoció. Jesús no está hablando del matrimonio cristiano porque ni lo conoció. Jesús está hablando de la ley del matrimonio leviratus judío, de su tiempo, que mantenía esto, esto y esto, y que funcionaba así, que solo el hombre podría divorciarse, la mujer no podía, etcétera, etcétera. Hay que situar en el contexto el asunto para saber de lo que estamos hablando. Porque si no hacemos que un texto diga idioteces, y vuelvo al punto, las ganas que tenemos de que diga algún texto se las transmitimos.
Por eso luego vienen los mecanismos literarios. Cómo un texto se comunica. Eso es muy importante, eso es muy importante. Eso va desde cómo maneja la ortografía, cuántos sustantivos van, cuáles están en mayúscula, cuáles son los importantes, cuáles son los sustantivos principales, cuáles son los actores principales del texto, ¿verdad? ¿De dónde a dónde llega una lectura? Porque hay un punto y aparte aquí. Porque esto va aparte, porque esto ya no, y luego de repente hay otro personaje, no, entonces no es del texto. O sea, hay que ver los mecanismos y poco a poco ustedes tendrán que ir aprendiendo, si no conmigo, con el diablo, con quien quieran, ir aprendiendo los mecanismos, porque cada uno de los autores tiene mecanismos. Ya les dije yo, el famoso I de Marcos, ¿no? Ese I de Marcos. Seguro que no sabía punto y coma, no sabía punto, no sabía poner otra estrofa, entonces le ponía eso. Ese mecanismo, pobrecito. Pero hay otros que tienen buenísimos mecanismos, como Lucas, ¿no? Lucas tiene muchos mecanismos para decir, aquí empiezo un texto y aquí lo termino, porque luego siempre dice, enseguida de esto, fuimos a. Entonces ya es otro, ya rompió un texto para seguir con otro. Hay mecanismos. Hay autores, no sé, yo mismo, por ejemplo, cuando escribo o cuando escribo para homilías, yo digo siempre, amigos, amigas, cuando salto, cuando brinco a otra cosa, e intento llamar la atención. Eso es un mecanismo. Es un mecanismo. Como antiguamente hacían los padres que se creían sabios, ¿no? Para decir, para hacer un mecanismo decían, in nihil tempore princips Deus dar. Y luego lo traducían al español. En el principio Dios dijo. Nada más empezaban con un latinazo así, como la gente está ignorante, pues para llamar la atención, para que se pusieran atentos, ¿no? Para que se pusieran atentos. Era un mecanismo muy típico de los padres antiguos. Todo ve cuando yo entré al seminario, sí era, ¿no? Para que le pusieran atención a un padre cuando estaba empezando su sermón o su homilía, entonces se aventaba una frase en latín, así como para decir, wow, ¿qué dijo? Vamos a poner atención. Son mecanismos. Los paralelismos también son muy típicos, o sea, ¿por qué entre los paralelos que existen entre los personaje secundario, personaje de... Eso que ustedes escribieron cuando estudiaron español, me imagino, literatura, ¿no? Y si no, pues la van a estudiar, porque es importante. Y hay otros artificios literarios como el uso de los verbos. ¿Por qué escribe en pasado? ¿Por qué escribe en pretérito? ¿Por qué escribe en copretérito? ¿Por qué pasa del verbo pasado al verbo presente? Todas esas cosas son importantes en un texto y hay que saberlos manejar. Y por lo mismo, la traducción y las estructuras en las divisiones del texto. Y hay que decir si me queda claro o tengo dudas. Porque cuando ustedes leen a conciencia un texto, dices tú, bueno, ¿y de dónde salió este tú? ¿De dónde salió este personaje si no estaba aquí, no estaba aquí? Y entonces a veces sabemos que se pegó el texto a otro texto que ya estaba, pero que no era de allí, sino que en la traducción o en la versión tal, el copista lo puso allí. Y dices, no, pues lo puso porque por tonto, porque no sabía, pero no era de allí, era de otra parte, pero bueno, pues ahí se puede leer y nada más. Las buenas Biblias abajo dicen, en el pie de página dicen, este texto visiblemente no era parte de este texto. Se conserva, bla, 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 por estas razones. Entonces, las divisiones de los textos son muy importantes. Ok, entonces es importante en ese caso que estos primeros mecanismos, que son los mecanismos que yo les sugiero que son los primarios, son los mecanismos primarios. Yo creo que será suficiente hasta ahora porque si no después viene el shock cuando viene la aplicación correcta. Y yo, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? No, pues sí, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hace? Porque en este caso sí lleva una secuencia, sí lleva una secuencia. Ustedes saben que yo soy muy dado a hacer sesiones independientes, pero en el caso de la exégesis y hermenéutica bíblica sí lleva una coherencia. Si uno no conoce los mecanismos de cómo funcionan los textos, cuando ya esto lo estás aplicando a la Biblia no vas a saber por qué. Pero en el caso de ustedes ya veremos cómo le hacemos con... ¿Está grabándose? Se está grabando por lo pronto, entonces ya que los otros lo reciban en la grabación y si no ya estaremos repitiendo un poquito las cosas. Por lo demás no es una cosa fuera del mundo. Yo no sé, a mí se me educaron en el seminario, ¿no? Me decían, me ponían un texto de Armado Nervo, un texto del Quijote, un texto de, no sé, de Bernal del Castillo, no sé, hasta de Nezahualcóyotl, de México, me ponían un texto y me decían que identificara los personajes, personaje primario, personaje secundario, que identificara los tiempos verbales, que identificara los sujetos que están en el texto.
identificara el género literario del texto, si era un cuento, si era un dicho, si era un proverbio, si era una novela, si era histórico, todo eso. Eso hay que hacerlo también con la Biblia, aunque unos creen que los amantes de la palabra de Dios, que creen que Dios habla directamente, creen que no es necesario. Y se la pasan abriendo la Biblia así, a ver qué Dios les dice en tal página. No, a ver, bájenle, está bien que sí, pero no, la Biblia también se estudia. La Biblia también se estudia. Si se quiere tener una seriedad con la palabra de Dios, hay que estudiarla. Bien, con eso les envié la invitación a participar en la presentación del libro del padre José María Castillo. Ese es un libro, ¿eh? Eso es un libro. Eso es un libro. O sea, ya se veía que venía por allí, ya se veía que venía por ahí. Este hombre le hicieron mucho bien, ¿saben? Cuando lo echaron de España y se fue al Salvador. Él está en la UCA ahora, está ahí donde lo escribió, en la Universidad Católica del Salvador. Cuando lo echaron de Granada, él era profesor en Granada, en la Pontificia de Granada. La Iglesia Católica lo echó de ahí. Entonces se fue como jesuita, se fue a una Universidad Jesuita del Salvador, la UCA, y allá siguió enseñando y siguió escribiendo y escribió todos esos tomos sobre la religión popular, muy buenos también, muy buenos también. E hizo esto que para mí será como el legado, ¿eh? Porque es un hombre ya grande, es un legado, el declive de la religión y el futuro del evangelio. Ese es un librazo. Honestamente, pocas personas hacen un libro tan bien hecho, tan simple como él. Si no lo tienen, cómprenselo, ya está en PDF también, y si no se los traen en 3 pesos, y si están en España, más fácil todavía. ¿Cómo se Vale la llama? pena. ¿Cómo se Es llama? un libro, se llama El declive de la religión y el futuro del evangelio. José María Castillo. El declive de Yo lo leí, el declive de la religión y... El futuro del evangelio. El autor es José María Castillo. Ajá. Yo lo gocé al leerlo, una cosa muy bien hecha. En el fondo es la tesis que yo manejo desde la filosofía de la religión, él la maneja desde la historia y desde los evangelios. Y yo esto lo he manejado más bien desde la filosofía de la religión. El cristianismo no es una religión, vino a acabar con la religión. Gracias a Jesús ya no habrá religión, es en declive. La religión forma parte de un estado inmaduro de la naturaleza humana. Jesús le ofreció al mundo una manera de no ser menor de edad siendo religioso, tratando a Dios como un ídolo, con el chantaje de manejarlo con nuestras oraciones, y más bien le propuso la idea de un Dios que fuera nuestro Padre, que nosotros somos hermanos y que podemos creer con Él, amarlo a Él, aunque no seamos muy buenos, y que no había un problema para eso. Eso solamente lo hace el cristianismo, eso solamente lo hace el cristianismo. Y precisamente lo que él dice, lo que yo digo, esa fue la razón por que mataron a Jesús, pretender acabar con la religión. Y fueron los religiosos los que lo mataron, los defensores de la religión, ¿no? Los sumos sacerdotes, los defensores de la religión, fueron los que lo mataron. Y por eso lo dice él y lo digo yo, uno de los graves colmos y el grave problema es que la Iglesia Católica Romana no lo tome en serio y le convenga seguir siendo una religión y traicionar el Evangelio, porque eso le obligaría a no ser tan rica, le obligaría a no ser tan, ¿cómo se puede decir esto?, tan usurera, a comercializar con la fe de los hombres, con sus enfermedades, con sus heridas, y ser un pequeño grupo como lo fue al inicio, la iglesia doméstica en Jerusalén. Claro, eso no es nada fácil para muchos y no se lo entienden bien. Pero yo creo que José María Castillo ha dicho una cosa que no simplemente es verdad, sino es necesaria que se diga. Es necesaria que se diga. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Ahora qué sigue? ¿En 2 semanas? No, así, bueno, es que aquí. Ujú. Entonces, la próxima es. El 6 sería el 13. Sería el 13. El 13 de mayo, ¿no?
Ujú. Ujú. Bueno, entonces los dejo el 13 de mayo. Como quiera, yo voy a grabar esta por si los otros andan andando perdidos. Todavía creen que andan en otro horario, ¿verdad, Silvia? Ya no El cambió el 13 horario. de... Allá Sí, no hubo cambió una el horario, Silvia. confusión. Es que aquí no cambió, apenas son las 11, padre. Es que usted no, pues no le preguntamos. A ver, Disculpe. ¿no cambió el horario en México? No, aquí en No, Guanajuato no cambió. No, ¿Qué les pasa? No, no, tienen ahora no razón. cambió, Aquí son motivos económicos. Tienen razón, son motivos, aquí son motivos económicos todo esto de los cambios, ¿eh? Pero pero qué bueno que allá fue lo van a grabada hacer, para pero por escucharlo. política. No pasa nada, te la paso grabada, no pasa nada. Sí, Mañana muchas está en gracias, muy el canal amable. de YouTube grabada. Está muy bien, gracias. Ok, nos vemos, chao, que estén muy bien. Mm. Hasta 13 luego, de padre. mayo a Coba de Iría. Chao. Chao, Eugenio, que estén Gracias. muy bien. Chao, Gracias. Adiós. Oscar. Adiós.